Hola compañeros, en este video quiero hacer una pequeña instrucción sobre la práctica del quemador Bunsen y técnicas de separación en la que vamos a estar separando una muestra de leche. La intención más que todo es hacer un breve análisis de cómo podríamos montar los cuadros para la práctica, dado lo que se pide, ¿verdad? Dentro del procedimiento. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre la primera parte que se trata sobre el uso del mechero Bunsen y los tipos de combustión que existen. Entonces, en esta parte, el procedimiento me pide primero encender el mechero Bunsen con el aire cerrado, con la entrada de aire cerrada. Esta parte se divide básicamente en dos. Las pruebas que hacemos con el mechero Bunsen cuando la entrada de aire está cerrada y cuando está abierta. Entonces, lo primero que hacemos es encender el Bunsen con la entrada cerrada. Después tenemos que describir el tipo de llama que vemos ahí, ¿verdad? Cómo es la llama e identificar a qué tipo de combustión corresponde esa llama. Entonces vean que aquí yo tengo que decir tanto qué tipo de combustión tengo y tengo que describir la llama. Después vamos a hacer unas pruebas con una cápsula de porcelana que vamos a poner encima de esa llama y tenemos que describir qué pasa. Entonces hasta ahí yo sé que tengo que ver tres cosas. Cómo es la llama y describirla, identificar qué tipo de combustión corresponde a esa llama y también describir qué ocurre cuando yo pongo la cápsula de porcelana. Entonces esas son las cosas que tengo que ir tomando en cuenta para plantear mi cuadro. Después también tengo que abrir el aire, entonces ahora voy a hacer cosas muy similares, pero con la entrada de aire abierto. Aquí también voy a tener que describir la llama y a qué tipo de combustión corresponde esa llama y volvemos a hacer la prueba con la cápsula de porcelana limpia. Ahí volvemos a describir eso. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer sería un cuadro en el que describa los tipos de llama, identifique los tipos de combustión que están asociados a ese tipo de llama y qué ocurre en cada uno de esos tipos de combustión cuando expongo una cápsula de porcelana a esa llama. Entonces, el cuadro que yo propondría sería algo como así, ¿verdad? Donde yo indico la entrada de aire estando cerrada, qué tipo de combustión voy a obtener, cómo es la llama y qué pasa cuando pongo la cápsula de porcelana. Lo mismo cuando la entrada de aire está abierta. Entonces ese sería el cuadro 1, ahí ustedes ponen el título que les parezca apropiado. Recuerden que el título debe ser bastante claro con respecto a qué es lo que yo estoy viendo en el cuadro y para qué me sirve. Ok, entonces más o menos esa sería la primera parte. En la segunda parte lo que vamos a hacer es el proceso de separación de la leche. Entonces vamos a obtener una fase líquida y una fase sólida. Aquí se va a entrar un poquito más en el procedimiento porque me parece que podrían confundirse un poco. Entonces lo primero que se nos pide es armar un sistema de calentamiento. Los detalles de ese sistema los vemos en el aula. Después preparar un baño María, que básicamente es un beaker. El tamaño del beaker realmente no es relevante. Tampoco queremos un beaker enorme, pero tampoco, si dice un beaker de 100 y tengo uno de 200 en la gaveta, no importa, sirve perfecto. Okay. Mido aproximadamente 50 mililitros de agua. Eso es aproximado, entonces ni siquiera puede ser medido directamente en el beaker, eso no es importante. Y después medimos 10 mililitros de leche, eso sí los medimos en una probeta, ojalá la probeta de 10 mililitros. Seguidamente vamos a trasvasar esa leche a un tubo de ensayo limpio y vamos a agregar 20 gotas de ácido acético al 50%. Posteriormente vamos a calentar ese tubo de ensayo, entonces vamos a meter el tubillo dentro del beaker que está con agua caliente y lo vamos a ver calentando hasta que se separe en dos partes, que esas partes se les llaman fases. Entonces va a haber una parte que va a ser sólida y va a quedar un líquido ahí en la parte superior. Vamos a quitar el tubo del baño y vamos a dejar que se enfríe un poco y posteriormente vamos a centrifugar ese tubo. Ok, una vez que centrifugamos el tubo, entonces ahora sí esperamos ver las dos fases bien separadas, ¿verdad? La parte sólida y la parte líquida. Entonces, la parte líquida la vamos a decantar en otro tubo de ensayo nuevo. Recordar entonces que como estamos pasando la fase sólida, la fase líquida a un tubo de ensayo nuevo, pues la parte sólida quedará en este tubo que yo acabo de centrifugar. A este tubo que acabo de centrifugar le voy a agregar 4 mililitros de hidróxido de sodio, 1 molar, eso se mide con una probeta. Vamos a tratar de disolver todo el sólido que está dentro. Para esto vamos a usar un agitador de vidrio, ¿verdad? Vamos a majar ese sólido y tratar de disolverlo. Si no se disuelve todo, no hay problema. Lo siguiente sería entonces transferir aproximadamente 1 mililitro de ese líquido que se genera en este tubo a un tubo de ensayo nuevo. ¿Ok? Vamos a pasar ese tubo de ensayo nuevo y por aparte, en un tubo aparte, vamos a colocar aproximadamente 1 mililitro de agua destilada. ¿Ok?
Ok, a estos dos últimos tubos les vamos a agregar una gota del reactivo de Biuret de cada uno y vamos a ver qué pasa. Entonces vean que aquí todo lo que he escrito hasta el momento es la preparación de la muestra. Realmente la única prueba que estamos realizando es esta del reactivo de Biuret. Y sabemos que se va a separar la muestra, pero la prueba que le estamos realizando es la del reactivo de Biuret. Entonces, para efectos del cuadro, yo me tengo que fijar, lo que me tengo que fijar es qué es lo que tengo que observar. Y aquí la prueba que estamos observando es la del reactivo de Biuret únicamente. Ok, entonces esto lo hicimos con el tubo que tenía contenida la parte sólida. Ahora, ¿qué pasa con el que tiene la fase líquida? Ok, vamos a ver qué pasa con ese tubo. Ese tubo lo voy a filtrar el contenido, ¿verdad? En caso de que haya quedado algún sólido, lo vamos a retirar en esta parte y una vez que obtengo el filtrado, voy a tomar 1 mililitro de ese líquido y lo voy a traspasar a otro tubo de ensayo. Por aparte, en otro tubo de ensayo, voy a colocar otro mililitro de agua destilada. Y a estos dos tubos, al que tiene el mililitro del filtrado y al que tiene el agua destilada, les voy a colocar a cada uno aproximadamente 3 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar y 2 gotas del reactivo de Biuret. Eso a cada uno de los tubos, ¿ok? Y finalmente vamos a calentarlos. Ven que nuevamente aquí la prueba que estamos realizando es la prueba de Biuret, no hay ninguna otra cosa. Entonces lo que tenemos que observar es qué pasa cuando aplicamos esa prueba. Entonces el cuadro para esta otra parte del laboratorio, a mi criterio, podría ser algo como así. Entonces vamos a indicar qué tubo tenemos. Vamos a tener un tubo con la fase líquida. Vamos a tener un tubo de ensayo con agua destilada. Vamos a tener dos. A uno le puse agua destilada 1 y al otro agua destilada 2. Y vamos a tener un tubo que proviene de la fase sólida. Aunque es un líquido, proviene de la fase sólida. ¿Ok? Otra columna donde yo tengo el reactivo de Biuret y en esta voy a indicar si la prueba fue positiva o negativa simplemente. Y una última columna donde hago alguna observación en caso de que haya en el momento algo que anotar, pues pongo esta columna. Igual ustedes pueden ponerle el título a esto. Y eso sería. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego.